detiene si todo es del Señor? Aún tu propia vida ya no te pertenece, te la debes a Dios. El día que te mueras, nada de aquí te lleva, todo se quedará. Porque todas las cosas, por grandes que se muestran, un día no muy lejano, aquí se acabará. Porque todas las cosas, por grandes que se muestran, un día no muy lejano, aquí se acabará. El día cuando llegue ante el trono divino, sorpresas hallará. Porque todas las cosas que aquí han sido hechas, allí se juzgará. Por eso, hermano mío, procura hacer las cosas para la eternidad. Porque todo en la tierra, por grande que se vea, un día no muy lejano, todo acabará. Porque todo en la tierra, por grande que se vea, un día no muy lejano, todo acabará. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La altivez es hermana del orgullo. Es parte de una cadena infernal. Orgullo, altivez, soberbia. Se van metiendo en la persona hasta destruirlo, dañarlo. Poder en el nombre de Jesús. Al altivo, el Señor lo mira de lejos. La comunión íntima del Señor es con los humildes, con el sencillo, con aquella persona que ha logrado mansedumbre en su espíritu, en su alma, en su corazón. Eso no quiere decir que no deba tener carácter. Ningún verdadero cristiano, ningún valiente puede ser una persona sin carácter, sin fuerza, sin valentía. La mansedumbre es la forma de soportar, de saber callar, de saber hablar, de no responder inmediatamente. Escucha, cualquier ofensa está respondiendo. La persona mansa aprendió
del más manso que ha vivido, que ha pasado por esta tierra, mi Señor Jesucristo. Como hombre, Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero si hablamos de la otra parte o de la contraparte de la humildad, está el valor, la valentía. No hubo otro, ni lo habrá en la tierra, más valiente que mi Señor. Sin embargo, tampoco otro más humilde y manso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Santiago, el apóstol, escribiendo a la iglesia en el capítulo 4, versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resistir es hacer oposición a algo. Y Dios hace oposición al soberbio, al altivo. Pero Él da mayor gracia. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa gracia la necesitamos. Y la necesitamos todos los que servimos a Dios, los que amamos a Dios. Necesitamos esa gracia. Note que este tipo de soberbia, de orgullo, de altivez, hace que la persona se sienta igual a los demás, por encima de una persona orgullosa, altiva. En su mente, en su corazón, no cabe que otro se supere. Por eso hay muchos grupos, muchas congregaciones, muchas iglesias y organizaciones grandes, que cuando surge un predicador de dentro de la congregación y predica mensajes importantes, agradables, cuando el pastor no ha logrado tener humildad y mansedumbre en su corazón, en lugar de apoyarlo para que se siga levantando y pueda ser un instrumento útil en el campo misionero, lo que hace es hacerle la guerra, echarle zancadilla, como dice el dicho popular, para que caiga, porque se siente amenazado. En lugar de gozarse, la persona que es humilde y mansa se goza, se alegra, porque Dios está levantando a otro. Pero el que tiene la altivez y el orgullo en el corazón se siente amenazado, desplazado, y empieza a ver: si dejo a este predicar otra vez, me va a desplazar, me va a quitar de pastor. Eso es ser ignorante. Eso es estar ya en el camino donde están los espíritus y los demonios que tenía poseído el corazón, la vida de aquel que dice el capítulo 14 del profeta Isaías, versículo 13: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del tabernáculo me sentaré
Escuche eso. El verso 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese espíritu maligno de orgullo, de altivez, de soberbia, hace que la persona se sienta igualada a otros y sienta en su ser, en su alma, en su corazón, la envidia cuando alguien surge dentro. Mire, hay organizaciones que le van a hacer la guerra a aquellos predicadores que hablan la verdad dentro de esa organización que se ha descarriado, que ha dejado la sana doctrina. Cualquiera que sea la organización o la congregación inclusive. Cuando se levanta un predicador dentro de la congregación que habla la verdad, que habla la palabra, van a procurar callarlo o expulsarlo porque no lo van a soportar. Yo oí de labios, de la boca de un líder importante, entre comillas, de una organización donde milité por muchos años, decir que nunca en 46 años de ministerio, nunca me escuchó predicar un mensaje edificante. Quiere decir que por años ese hombre mantuvo la envidia, mantuvo el odio, la altivez, el orgullo en su corazón, y oía el mensaje porque le tocaba estar ahí sentado, pero en su corazón decía: este es insoportable, refiriéndose a mí, por hablar la verdad. Y cada vez que usted hable la verdad donde sea, se va a hacer hasta aborrecible, insoportable. Pero Dios nos llamó a eso. Dios no nos llamó a entretener a nadie. Dios nos llamó a hablar la verdad que está escrita. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Y repito la frase, el pensamiento de aquel hombre que dijo: el que cree saberlo todo es más ignorante que el que no sabe nada. Qué gran necesidad, hermano y hermana, joven, señorita, caballero, anciano. Hay una gran necesidad de Dios en la vida nuestra por buscar continuamente la humildad, la mansedumbre, la sencillez. Y hay una necesidad continua de reprender y negarnos a que el orgullo, la altivez, la soberbia se vaya a apoderar de nuestra vida. Todos los días que amanezcan, cuando usted pueda orar, cuando vaya a su cama a descansar, ore a Dios, que Dios guarde su corazón del orgullo, de la altivez, de la soberbia, porque eso traerá fatiga, traerá desgracia, traerá insatisfacción a su propia alma, a su propia vida. Alabado sea el Señor. El orgullo hace creer a la persona que es imprescindible, que sabe más que otros. Qué triste, porque cada uno debe saber lo que sabe sin menospreciar a los demás. Mire que el apóstol Pablo, escribiendo
a los Corintios en el capítulo 8 de la primera epístola, el verso 2 dice: si alguno se imagina, escuche eso, como dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Si alguien está imaginándose que sabe mucho, no sabe nada. Porque definitivamente nosotros dependemos totalmente de Dios. De Él viene la sabiduría. Él es el que nos ha levantado y ha hecho de nosotros los hombres de Dios, instrumentos para gloria de su nombre. No es una academia, y no estoy hablando que es malo estudiar en un instituto bíblico, en un instituto de teología. Si tiene la oportunidad de hacerlo, hágalo. Pero eso no es todo. La sabiduría viene del cielo. La revelación no está en una escuela ni en una universidad de teología. La revelación está en el cielo. La sabiduría viene de Dios. Cuando la persona se humilla en la presencia del Señor, va a fluir la sabiduría. Va a entender lo que aquí está escrito. Si alguno se imagina que sabe algo, aún lo que sabe, aún no sabe nada, como debe saberlo. Qué importante, porque en Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos también, en el capítulo 1, versículo 22, dice la palabra: profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay gente que profesa ser sabio, es decir, proclama ser sabio, y es un necio. Divulga con su propia boca que es sabio, que conoce las escrituras o que conoce la ciencia, que conoce la teología, desde el tema más pequeño hasta el más profundo. Y no es cierto, porque la profecía, la palabra, la escritura no es de interpretación privada. Eso no es algo asignado, escriturado, legal o jurídicamente a alguien que lo conozca. Es a quien Dios le place enseñarle, darle sabiduría. Muchos han pretendido ser sabios y se han convertido en necios, como los que hemos oído, de esos disparates doctrinales que se oyen a través de las redes sociales. Disparates como el que recientemente escuchamos, que Cristo no es Dios, y otros disparates como por ejemplo que no es pecado beberse una botella de vino o beberse una cerveza mientras no se emborrache. Esos son disparates de gente, de hombres, de ministros que perdieron el norte y perdieron la cabeza también, el cerebro. Se salieron del altar, dejaron de buscar a Dios y se confiaron de lo que saben. Creyeron hacerse sabios y se volvieron necios. Necios. Poder en la sangre de Cristo. La palabra dice en 1 Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
la persona que no le ha permitido al diablo que le meta el orgullo, la altivez, la soberbia, vive pendiente de su vida y vive pendiente del pueblo que Dios puso bajo su responsabilidad, y no se confía de lo que sabe, de lo que tiene. No se confía, vive pendiente. El que piensa estar firme, así como el que piensa que todo lo sabe, porque el diablo va a atacar la mente, le va a lanzar dardos venenosos, diciéndole que el único que sabe es él, que el único que puede es él, que el único que puede interpretar las escrituras es él. Y eso no es cierto. Nosotros hemos inquietado y hemos hecho un llamado a todos los pastores, que no importa en la aldea, como me gocé en estos días viendo unas hermanas sencillas, humildes, por allá de una aldea, haciendo una transmisión, transmitiendo a través de las redes sociales la palabra. Cualquiera dirá, esas pobres señoras no pueden hacer nada. No son ellas, es la palabra. Y la palabra la puede predicar un niño, un ignorante, un analfabeto. Si es la palabra de Dios, va a hacer efecto. Si la declara tal como está escrita, va a hacer efecto. Se van a salvar las almas, va a fortalecer el corazón. De hecho, que estuve escuchándoles varios minutos y me agradó cómo en la humildad y la sencillez de esas dos personas, desde una aldea sencilla, transmitiendo y llegando a muchos países de la tierra. El que piense estar firme, mire que no caiga. Proverbios 25, versos 6 y 7 dice la palabra: no te alabes delante del rey. Escuche eso. Ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Porque hay gente que quiere ser igualada. Se sienta alguien humanamente importante, puede ser el dueño de la empresa, el dueño de la finca, el gerente de la empresa, el líder principal de la empresa. Y el orgulloso, el altivo, quiere hacerse al lado, sin que lo hayan mandado a sentar ahí, sin que le hayan asignado el sitio. Se quiere sentar. Esa es una demostración del orgullo, de la soberbia, de la altivez de una persona, de ser igualado a otro. Uno debe esperar cuando llegue a una reunión o llegue a una invitación de una comida, así sea por allá en una finca, debe esperar que la autoridad que está allí, que es el dueño de la finca, el gerente de la empresa, cualquiera que sea quien está liderando en ese momento, sea quien le diga sube acá, siéntese aquí. De lo contrario,
Aquí dice, porque mejor es que te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. Definitivamente, Dios tiene toda la razón de dejar escritas estas cosas en su palabra, porque muchos han pasado graves y horribles vergüenzas. Públicamente les han tenido que decir, quítese de ahí fulano, váyase de ahí, ahí se va a sentar otro. Qué horrible, qué vergüenza. Al humilde, al sencillo, al que no es altivo, nunca le sucederán esas cosas, porque es una persona ubicada y sabe cuál es su lugar y sabe esperar que lo inviten, que lo acomoden. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Debe esperar, debe estar atento a lo que esté sucediendo, pero no se mueva a presentarse apresuradamente en un lugar donde no lo han invitado. El capítulo 14 de Lucas dice el verso 8, cuando fueres convidado, escuche esto. Este es el contexto de lo que acabamos de leer en el libro de Proverbios. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. Aquí dice de bodas, pero hay muchas invitaciones. Puede ser a una casa sencilla, y por sencilla que sea, hay una autoridad en esa casa. Hay pastores que los invitan y ellos mismos se acomodan, ellos mismos llegan creyéndose los líderes. No, yo soy líder en la congregación, en el templo, pero en la casa de alguien, el líder es el cabeza de ese hogar, no yo. ¿Qué significa eso? Que yo como siervo de Dios, como hombre de Dios, debo descubrir la autoridad en el lugar donde llegue. Algunos se equivocan y piensan que son autoridades en todo el mundo. Están equivocados. Usted es autoridad en su casa. Usted es autoridad en el lugar de su trabajo. Si es el jefe en su trabajo, en su empleo, en su empresa. Dentro de la congregación, usted es un miembro igual que los demás. Pero que soy el abogado. Será en su oficina y será ante los jueces y será ante los pleitos que tenga que resolver. Pero dentro de la congregación, usted es un miembro común y corriente como cualquier otro. El grande allí dentro de la congregación es el Señor Jesucristo. El que organiza dentro de una congregación es uno denominado pastor, que Dios le dio la autoridad y le dio la responsabilidad de organizar a esa gente. Pero grande dentro de una congregación, solo Dios. Alabado sea su nombre por siempre. Aquí dice claramente, si fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido. Esa es la autoridad del momento. Distinguido, que tú esté convidado por él.
Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¡Qué tremendo! Tenemos que aprender estas cosas maravillosas que están escritas en la palabra y que nos dirigen, nos guían para vivir una vida honesta, íntegra y limpia delante de la presencia de Dios. Hay algunos ejemplos que quiero dejar en su corazón. No podemos poner muchos por el tiempo. Siempre he dicho que en un estudio de la palabra no se pueden cerrar todos. Cada estudio, cada mensaje de la palabra de Dios tiene que tener un contenido directo a lo que se quiere enfocar. Y hoy estamos enfocando el orgullo, la altivez, la soberbia, la grandeza humana. Un espíritu maligno que promueve esto es el espíritu de Lucifer, espíritus de engaño y doctrinas de demonios hacen que las personas, inclusive un ministro, un siervo de Dios, se descarríe, se desvíe de la senda por querer ocupar un lugar dentro del templo y de la congregación del Señor, un lugar que no tiene, que no merece, porque el único que merece la gloria dentro de la casa de Dios, de la congregación de Dios, es el Señor, no el hombre, no el hombre. Cuando entendemos esto, no caemos en lo que cayeron algunos que les voy a hacer mención. El capítulo 6 del libro del profeta Daniel, el capítulo 4, versículo 30 y 31, dice la palabra: habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mire que hay tres cosas dentro de este versículo que hablan del orgullo, de la altivez, de la grandeza, de la soberbia en el corazón de una persona. En primer lugar, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Él no la edificó, él la mandó a edificar, él administró la edificación, pero se quedó con la gloria diciendo que él la había edificado. Es como el que levanta una congregación, él es el que la levantó, y otro viene a decir que esa iglesia existe porque él la levantó cuando ni siquiera conoció ni estuvo en el lugar. Eso se llama soberbia, orgullo. Lo segundo que dice, para casa real con la fuerza de mi poder. Ay, hermano, si Dios no nos da el poder, la fuerza, si Él no nos da las fuerzas, la ayuda, dice la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. No es usted ni yo, es el Señor. Aprendamos a darle gloria y reconocimiento
al Dios Altísimo y nos va a ir demasiado bien. Una vez usted intente quitarle la gloria a Dios, desviar la atención del pueblo de Dios hacia usted, está caminando en el camino de Lucifer. Que el Señor lo reprenda. Tercero, es lo más grave que pronunció este hombre. Y dice: para gloria de mi majestad, para poder y para gloria de mi majestad. Eso se llama endiosamiento, idolatría, autoidolatría. Se está haciendo Dios a sí mismo. Pero oiga esto, el verso 31 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Aún estaba la palabra en la boca de este hombre. Y sabe que Dios no ejecuta ni manda un juicio a nadie sin antes haberle advertido, sin antes haberle enseñado lo que debe hacer. Sabe que a este hombre ya Dios le había hablado por el profeta hacía un año atrás. Hacía un año, 12 meses habían pasado, pero nunca se arrepintió, nunca se doblegó, porque uno es el pecado moral de una persona y otro es el pecado de la rebelión, el pecado de la envidia, del orgullo, de la altivez, la soberbia. No permite que una persona reconozca a otro, ni tampoco le permite humillarse delante de Dios. Se levantan, muchos líderes se levantan como capataces, como altivos, como instrumentos del mal para querer borrar de la tierra a todos los que hablamos la verdad. Si usted habla la verdad, si yo hablo la verdad, vamos a tener una oposición de frente. Primero el infierno y después sus secuaces, que sienten que cada vez que abrimos la boca para predicar, golpeamos y somos una amenaza para ese tipo de personas, para todo el que vive en pecado. El que quiere vivir en maldad, en pecado, somos una amenaza. Y lo tenemos que ser. Y tenemos que ser una amenaza para el infierno eterno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien venció al infierno, a las potestades, a los principados, y los derrotó para siempre en la cruz. Qué tremendo. Qué tremendo, porque este hombre se cumplió la palabra en él. En ese mismo instante fue quitado, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarás. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas, escucha hermano y hermana, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Es el Dios Altísimo el que hay que honrar, el que hay que venerar, no a las criaturas, no a los seres humanos.
Alabado sea Dios. Mire, la palabra sigue hablándonos y nos dice en el libro de Esther, en el capítulo 3, y habla de aquel malvado Amán. Pero me llama la atención un versículo. Voy a leer dos, pero el versículo 5 del capítulo 3 dice la escritura: y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir todos los judíos que habían en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Me llama la atención lo que está escrito en el verso 5, y lo tengo subrayado. ¿Por qué? Y ojalá lo subraye usted, y compañero en el ministerio, también para usted es esta palabra bendita, porque hay que guardar el corazón del orgullo, de la soberbia. Creo firmemente que algo glorioso y grande viene para este remanente escogido en esta nación y en muchos países de la tierra. Pero hay que cuidar el corazón. No se deje dañar por lo poco ni por lo mucho. No se deje dañar del hambre, pero tampoco de la llenura. Cuide su corazón. Note lo que dice aquí claramente, que Amán, vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba. Esto es repugnante. Ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, porque hay gente poseída por el orgullo, por la altivez, por la soberbia, que quisieran que todos los que nos acercamos a ellos les doblemos la rodilla. Lo que faltan es que ordenen que se les adore, y entre esto da vergüenza decirlo, pero hay muchos pastores, evangelistas, maestros que son engreídos, llenos de altivez, de orgullo, de soberbia, que miran a los otros de para abajo, que saludan a los demás desde lejos, que si es una persona que tiene dinero, se le acercan a saludarlo, pero si es un pobre, si es alguien sencillo, ni siquiera lo miran. De hecho, que hay templos que tienen construidos lugares dentro del edificio exclusivamente para personas que según ellos son los grandes que llegaron al templo. Mire, puede ser grande allá en su oficina, grande allá en su empresa, grande allá en el Senado o en la presidencia, pero dentro de un templo donde se adora a Dios, el único grande es el Señor. No piense usted que hay otro igual a Él. Jamás. A Cristo se le dio un nombre que está sobre todo nombre, y ante Él únicamente se va a doblar las rodillas, no ante un hombre. Pero mire lo que está diciendo este instrumento de Satanás. Se llenó de ira porque veía que todos los demás le doblaban las rodillas, lo veneraban,
se humillaban delante de él. Qué terrible, qué triste por una parte, porque eso es el mundo. El mundo tiene eso, y el mundo tiene sus seguidores, y hay hombres en el mundo que la gente los llama estrellas. Sí lo son, pero erráticas, errantes, pero se atreven a doblarle las rodillas a cualquier ser humano. ¿Cuántos en la religión que estuvimos le doblábamos las rodillas a los curas, a las monjas por ahí en las calles? Horrible, porque nos habían enseñado y nos tenían amenazados cuando éramos niños en mi familia, que el día que no lo hiciéramos nos caía una paliza. Pero ¿cuántos profesionales, científicos y multimillonarios han ido a Roma a doblarle las rodillas y a besarle las manos a un religioso, a un hombre? ¿Cuántos gobiernos han sido destituidos porque el líder religioso ha visitado ese país y no ha salido el gobernante a besarle la mano, a humillarse, a arrodillarse delante de él? Son cosas terribles. Pero oiga, cómo este hombre se llenó de ira porque el otro no se humillaba ni se arrodillaba. Ningún verdadero hijo de Dios se debe humillar a nadie, solo a Dios, solo al cielo. Bendito su nombre por siempre. El tiempo me avanza y quiero mostrarles solo un último verso de la palabra. Bendito sea el Señor. Nos está avanzando el tiempo, pero esto es muy importante y muy necesario. El capítulo 16 del primer libro de los Reyes, el versículo 1 al 4, registra el siguiente ejemplo. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Amarí, contra Baasa, diciendo, escuche lo que Dios dijo: por cuanto yo te levanté del polvo. Esa es nuestra condición. Yo podía poner mi nombre aquí. Dios me levantó del polvo de la tierra. Como a este hombre, Dios está diciendo: yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Aleluya. Qué tremendo. He aquí, mire, eso trajo una maldición sobre ese hombre, sobre el reino. He aquí, yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, todo lo postrero, el futuro de este hombre, el futuro de su familia, el futuro de su casa, cayó bajo una maldición horrible. ¿En qué consistía? Pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto, en la ciudad lo comerán los perros, y el que fuere muerto en el campo
lo comerán las aves del cielo. Aquellos famosos cuervos llamados sopes se lo comerán. Y los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? La maldición cayó sobre él. Cayó sobre él porque Dios lo levantó del polvo. ¿De dónde Dios lo ha levantado a usted, hermano y hermana? Compañero en el ministerio. ¿Lo sacó de algún lugar de oro y de plata? No. La mayoría de nosotros venimos del mundo arrastrados por el diablo, por las tinieblas, y vinimos a conocer al santo de los santos, al grande de los grandes, y nunca debiera haber ningún ministro del evangelio orgulloso, soberbio, altivo. Debiéramos ser todos humildes, sencillos, porque Dios nos ha levantado del polvo, de la miseria. Alabado sea el Señor. De esa miseria terrible. Solo quiero leerle sin comentarios estos últimos 2 versos. En Proverbios 16, 18 dice la palabra: antes del quebranto es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes que una persona caiga de la gracia, se manifiesta ese espíritu de altivez, de orgullo, de soberbia. Antes de caer, ya es un soberbio, ya no acepta consejo, ya no acepta que nadie le diga. Y si le dice algo para corregirle sus malas mañas, para corregirle su pecado, sus mundanalidades, se queda callado, pero sigue mundano, sigue desobedeciendo, sigue haciendo lo que tiene en el corazón. Pero eso tiene un día, así como Baasa. Dios lo levantó del polvo y le dijo: voy a convertir su casa como la casa de Jeroboam, en un muladar, y maldijo a todos los que estaban en el futuro de su familia. Qué tremendo, porque en Malaquías, el capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: porque he aquí viene el día, escúchelo bien, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Verso 2. Y dele gloria allá en su casa a Dios. Levante sus manos por esto. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, a Dios sea la gloria. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Que Dios tenga misericordia de su vida, de mi vida. Que Dios nos ayude a ser sencillos, humildes. Que Dios aleje, que Dios nos dé la autoridad para echar fuera, para impedir que la altivez, el orgullo, la soberbia entren en nuestra vida
e impidan la bendición que Dios quiere darnos a nosotros. Yo quiero la bendición. Yo anhelo la bendición. Yo anhelo todavía cosas grandes, prodigiosas. Todavía mis ojos no se cerrarán hasta ver lo que Dios nos ha prometido. Y hay grandes cosas que vienen de camino y que están muy cerca para esta obra remanente escogido que Dios ha levantado para estos tiempos del fin. Cierre sus ojos. Pídale al Señor que tenga misericordia de usted, hermano, hermana, joven, adolescente, anciano, niño. Pídale a Dios que Dios lo guarde, que Dios lo ayude y que pueda ser un instrumento útil en las manos de Dios. Padre eterno, bendice a tu pueblo. Bendice a aquellos hombres y mujeres en diferentes países donde están escuchando esta palabra. Bendícelo, Señor. Bendice el corazón de tu pueblo, de este remanente que tú has levantado. Fortalece sus mentes, sus almas, su espíritu, su corazón. Levántalos como un gigante invencible sobre cada nación, sobre cada parte de la tierra, sobre este país, sobre esta República de Guatemala, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te suplico que salves a aquellos que hoy se arrepienten de sus pecados, que hoy se levantan de esa caída estrepitosa que los revolcó en el mundo. Señor, perdónales. Levanta al caído, perdona al perdido, ayúdalos. Escribe su nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.